es noche, buenas tardes. Ya quiero que sea la noche para que se vaya el calor. Bueno, pues nada, siento que no haya más sillas, la verdad. Pero bueno, a ver si veo que estáis muy cansados os voy turnando y que se sienten los que están de pies. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por asistir. Quiero agradecer muchísimo a todos los colaboradores, a los escritores que ahora os voy a presentar así muy brevemente, porque digo, guau, como les presente a todos, yo que es mi fobia presentar, enseguida me empiezo a equivocar de todo, pero bueno, más o menos os voy a hablar un poquito de todos ellos, tanto escritores como ilustradores, y darles las gracias por haber colaborado con yo creo que con esta preciosa publicación, 6 relatos portuarios. Y bueno, voy a dejar primero la palabra a Paco Roales, que ha sido el artífice original, el que lo ha ideado, el que ha pensado por qué publicar un libro, ¿no? para promocionar una feria. Así que bueno, yo creo que te cedo la palabra y luego vamos contando más cosas. Como se cumplen los 150 años del aniversario de la fundación del puerto, pues se me ocurrió que nosotros deberíamos hacer algo, sobre todo en la parte ciudadana de los puertos, con la que siempre hemos estado sentimentalmente unidos, ¿no? Que es la parte que todos hemos conocido, desde San Martín al Pesquero, la que hemos paseado de niños, de mayores con los niños pequeñitos y de viejos, porque es donde van a pasear todos. Y pensé en hacer un libro de relatos que recogieran, pues, tanto de ficción como otro tipo de cosas que ocurrieron en el puerto o en sus alrededores. Y con ese propósito, pues, conseguí, sin ningún tipo de esfuerzo, ilusionar a Lidia para que coordinara todo el libro y convenciera y ilusionara también a los escritores e ilustradores que han participado. Y nada más, ahora que todo lo demás, que lo diga Lidia. Sí, sí. Pues para ello pensamos que hubiese relatos, dividimos un poco el puerto, los muelles. Me gustó mucho originalmente cómo me hizo entender el tema del puerto como muelle, ¿no? Porque sin querer, yo la verdad es que nunca había reflexionado muchísimo en los puertos, más allá de lo normal, ¿no? Pero de repente los puertos unen ciudades, unen lugares, unen continentes, pero luego tienen esa parte vivida del muelle, ¿no? Aquí siempre la bahía es tan preponderante y tiene tanto poderío que parece que es, la bahía de Santander, pero bueno, sus muelles han estado siempre habitados, han sido lugares de intercambio, muy cosmopolitas, y bueno, Santander es como es, de hecho, pues en gran parte por la vida y la actividad de sus puertos, y luego todo eso que ha generado en la parte vivida y poblada de los muelles. Decidimos separarlo en zonas, de Martín de Bajamar, luego Puerto Chico, del Palacete a la estación marítima, el tema del muelle de Maliaño y Barrio Pesquero, y proponer a diferentes escritores a ver si se querían animar a colaborar con esta publicación. Algunos no pudieron porque la verdad es que estas cosas siempre se hacen con poco tiempo y afortunadamente, pues bueno, nuestros escritores están muy ocupados, tienen muchas cosas que presentar, muchas cosas que escribir, y bueno, pues los que pudieron, como Jesús Ruiz Mancilla, que fue uno de nuestras primeras apuestas, que agradecemos mucho que pudiese participar, pues nada, muchos de ellos dijisteis que sí. Y aquí tenemos a Jesús Ruiz Mantilla, periodista, escritor, crítico musical también, ha escrito libros sobre música maravillosos como La Cáscara Amarga. Y bueno, se dio aquí a conocer con libros como El Gordo, Yo Farinelli, El Capón y Ahogada en Llamas, que yo personalmente vendí, cantidades y cantidades de un libro que fuese una novela, es de alguna manera novela, la historia reciente de Santander, que por eso también había ahí un interés especial. Me parecía que podía hablarnos muy bien o fabular muy bien sobre estos lugares que también conoce y sobre los que ya
había escrito. Y bueno, pues nos ha escrito un relato maravilloso que se llama Amor fronterizo. Cada una cosa que me apetece, voy a ir intercalando porque según se me vienen las cosas a la cabeza y así no es todo presentación. Una de las cosas que me parece preciosas del libro es que cada relato tiene su personalidad, tiene una manera de escribir distinta, un tono distinto, y entonces es muy interesante porque hay mucha variedad. Pasa lo mismo con las ilustraciones. Amor fronterizo a mí me sorprendió, me resultó muy fresco, con mucha ironía y a la vez reflejando muchas problemáticas sociales que estamos viviendo, que es curioso porque siempre es una de esas frases que me gusta mucho, que no hay manera mejor de hablar de la realidad que a través de la ficción, ¿no? Me pasa también con el arte, es algo maravilloso y siempre ocurre, ¿no? Aquí hay un montón de contenidos volcados en este relato que me parecen muy interesantes y bueno, pues es un poco el que abre el libro. No está Nuria Lavari, que es otra de nuestras artistas, de nuestras escritoras también más conocidas. Ella ha escrito la parte del Palacete, Estación Marítima, La Grúa de Piedra, aunque el relato se abre mucho más. Es un relato también muy entrañable, que habla un poco de los ritmos del verano en Santander, ese tema Santander-Madrid, ya que ahora vive en Madrid y vuelve a traer a su hija. Es muy entrañable y tiene una poética muy bonita. Javier Llamazares, que a la izquierda, que aunque sea de León es casi ya, bueno, te adoptamos, que también es columnista del diario Montañés, le conoceréis porque habréis leído cosas sobre cultura, opinión, deporte, y tiene novelas escritas como El método Coué o Teoría del vaso del agua. Y ha escrito un relato fascinante también sobre el barrio pesquero, que, bueno, de estos relatos que no sabes si son verdad o mentira, igual ya nos contarás algo. Y también creo que se conocen muy bien los lugares a través de las historias y me ha gustado muchísimo también. Ana García Negrete, yo quería una poeta también, aunque sé que también escribes relato pero me apetecía mucho descubrir un relato tuyo y de hecho, bueno, pues nos tienes acostumbrados a una poesía preciosa, muy sensible, sobre los hechos cotidianos, sobre las cosas que importan. Para mí escribes sobre las cosas que importan. Y bueno, pues algo tendrán que decir las estaciones, fue uno de los libros primeros que conocí tuyos, Descrédito de la certeza, o El balcón, que es el último que has publicado el año pasado. Y nos ha escrito para todos un relato precioso, más costumbrista, pero con mucha poesía, que se llama El sueño de la ballena, y ese está un poco basado o sucede en la zona de San Martín de Bajamar, que está cambiando tanto, y tú nos recuperas una visión que leyendo ese relato yo creo que nos imaginamos cómo era esa zona, ¿no? Hace bastantes años ya. Y de hecho hablas de tradiciones que son de siglos atrás, o sea que como la de los carpinteros de Ribera y bueno, toda esa zona. Y bueno, habla de la historia de Clara y Manuel, una historia muy tierna entre dos jóvenes, que también habla de las personas, ¿no? De lo que nos pasa, de los amores de juventud, de dónde quedan. Me gusta mucho que no te centras tampoco en lo... me parece que está equilibradísimo y precioso. Y de escritores me queda Raúl Real, ya que no está Nuria Lavari, que quería también que estuviese, y me alegro mucho que dijeses que sí, porque su literatura tiene un surrealismo y una ironía que me parece muy necesaria en estos tiempos que corren, y es como, bueno, pues hoy que hace tanto calor sería como una cascada cayendo así, que nos refrescase un montón y nos diese ganas de reír, y a la vez pues muy bien escrito, ha hecho como una obrita de teatro, una tragicomedia. Y ya nos va a contar quiénes son bueno, si no al final lo cuento todo, quiénes son los personajes principales y hasta una sorpresita fantasmal que aparece por ahí, que me encanta. Bueno, esto en cuanto a los escritores, bueno, tu faceta de músico la tengo que decir también, es que veo aquí de repente y me pongo a hablar, se me olvida, que es un súper músico, claro, yo le conocía
rock and roll por las venas y bueno, de tocar en los Tupper, en Gestapo. Yo lo conocía mucho como músico, pero hemos descubierto a un gran escritor de relatos que además su último libro se llama Sopa de Batman, que es de relatos, y La inteligencia de los jilgueros, que fue el primero, que son divertidísimos y están muy bien escritos. Como ilustradores, pues digo, bueno, yo que trabajo con el tema del arte, digo, a ver, ¿qué pongo aquí? ¿Cómo lo enfoco, no? Y me ha apetecido mucho que fuesen o gente que conozco que dibuja muy bien y dar cabida a gente que todavía, a artistas que todavía no tienen muchísima proyección. Me apetecía mucho porque se ve en el dibujo, se ve mucho la calidad de un artista y la manera de visualizar las cosas, sus miradas particulares. Y he aprovechado para invitar, voy a decir primero a la que no veo, que me da mucha pena, a Marta Valledor, que ha hecho recientemente una exposición en el espacio Alexandra, que ha ilustrado la zona de Puerto Chico. Cuando me planteé también qué pedirles como ilustración, les propuse las mismas zonas que a los escritores para no jerarquizar o de alguna manera submitir lo gráfico a lo lingüístico, ¿no? Entonces en todos los casos son una mirada gráfica y una mirada lingüística o literaria a la misma zona. Los relatos no ilustran, y las ilustraciones no ilustran los relatos, sino que también hablan del lugar al que se refieren, ¿no? De estas zonas que hemos dividido. Después de Marta Valledor, pues voy a empezar por Isara Solís, que la tengo ahí enfrente, que ha pintado, ha hecho su ilustración, que nos hablará, me gustaría, sobre las técnicas, porque también aquí hay muy diferentes técnicas, diferentes formatos, eso es también algo que me interesaba. Y ella es ilustradora, fancinera, artista plástica, dibujante. Hizo unas ilustraciones muy bonitas en un libro sobre feminismos de Melusina, que fue, bueno, que es como un trabajo muy, muy reconocido. Y da clases también. Y ella ha pintado o ha hecho una interpretación de la parte del puerto, del puerto marítimo. Carmen Gutiérrez de Somavilla, que está a su lado, me encanta su manera de mirar también. La expusimos en la Galería Juan Silió y me gustó mucho su interpretación o su mirada, y de hecho lo muestra en esta visión del barrio pesquero tan especial y esa manera de ilustrarlo tan poco frecuente, ¿no? Y que da un poco la vuelta a las miradas tradicionales. Abel Cuesta, que aunque está un poco retirado de la plástica, él estudió Bellas Artes en Bilbao y es docente, y bueno, creo que tiene un sentido del dibujo muy especial, dibuja muy, muy, muy bien, y me apetecía que hubiese, bueno, en este caso es un dibujo un poco en el sentido más tradicional del término, un dibujo tradicional pero muy ajustado, que destaca las cosas importantes y me parece un gran dibujante. y Alfonso Guazo, que no ha podido venir también se disculpó, y es otro grandísimo dibujante también. Es un artista un poco outsider, va un poco a lo suyo, y eso me gusta también, porque al final parece que todo tiene que ser como tan mainstream o tantas redes, tan todo, y bueno, hay cada uno que siga existiendo la diversidad, por favor, que es necesario. Y nada, a todos ellos, bueno, les agradezco muchísimo que hayan participado. Me proponía, Paco, que os leyese la presentación, que la he escrito yo. Primero me encantaría que hablaseis un poco los que habéis colaborado, los artistas y los escritores, los que os apetezca, tampoco voy a... Bueno, a mí la verdad que cuando me llamó Lidia para proponerme participar, me dio casi una alegría, porque precisamente estoy preparando una novela en la que el barrio pesquero es escenario y es, yo creo que casi el eje principal del libro, pero no evidentemente el barrio pesquero como un recinto geográfico o ni siquiera como un parque temático, ¿no? Sino como una zona que tiene su propia vida dentro de la ciudad.
y que además bueno, pues surge no de forma natural, sino que fue construido a partir de una solicitud institucional que digamos que además fue construido con previsiones gubernamentales, con muchas normativas, con un montón, bueno, además en un momento tremendo en plena posguerra, y que sin embargo su desarrollo no ha tenido absolutamente nada que ver con lo que se esperaba en un principio, sino que, bueno, pues como suele suceder con todas las cosas en esta vida, ha ido desarrollando su propia personalidad y ha marcado su sentido. Entonces, cuando me propusiste, Lidia, escribir sobre el puerto, yo evidentemente tenía muy claro qué parte era la que me interesaba. Luego me ha sorprendido ver los relatos de los demás, porque hay algo maravilloso, que yo creo que me lo contó Paco Roales después, y es que no se trata de hablar del puerto, hablar de la ciudad, ni simplemente aprovechar que la feria se hace encima de lo que antes era el mar, sino que cada uno de los relatos nos habla del puerto que hemos vivido. Todos están vividos y todos tienen una parte muy importante de sus propios autores, son pura biografía. Entonces yo creo que eso es lo que realmente marca y da valor al libro y a todos los relatos. Bueno, de hecho las ilustraciones también. No estamos hablando, no es un proceso de investigación, ni es literatura de salón. No, esto es la vida, pues durante, para algunos casi medio siglo, para otros bastante menos, que veo que los ilustradores son de la nueva generación, casi todos, pero sí que estamos contando lo que hemos visto, lo que hemos vivido y además algo que hemos compartido todos. En ese sentido yo creo que este libro tiene muchísimo valor porque son 6 visiones diferentes. Bueno, 7, porque Paco se ha traído a Mayakovsky de las orejas y le ha hecho hablar, o sea que además me ha encantado esa recreación de la visita de Mayakovsky en el 25. Pero bueno, quitando esa visión externa que también la vivió, no sabemos qué hizo esa noche, pero seguro que Mayakovsky se lo pasó bastante bien en ese puerto lleno de rufianes y gente. Bueno, había de todo, ¿no? Me imagino. Ya había raqueros. Pero creo que cada uno va a encontrar su propio Santander en el libro y aunque no lo encuentre, sí que va a poder sentirse invitado a buscar su propia conexión entre la bahía, la ciudad y ese puerto que hace de nexo. Y nada más, yo creo que hablen todos, que ya me parece que me estoy olvidando. Bueno, muchas gracias a todos por venir, y gracias a Lidia por la invitación esta fascinante. Es verdad que tuvo mucha suerte porque cuando me lo propuso me acababa de romper una pierna y no tenía nada que hacer. Entonces, más que estar conmigo mismo, y le dije que me interesaba muchísimo la idea porque yo he pensado mucho sobre el puerto, yo he vivido el puerto, como decía Javier, es parte de mi biografía, y tenía ideas sobre el puerto, ideas que me fluían en la cabeza interesantes, sí, y le dije, bueno, si se me ocurre algo rápido, perdona que bueno, es que fue casi el día que me rompí la pierna. Perdona que me acople, que sepa cuál va a ser mi vida, qué tratamiento voy a tener, pero déjame pensar si me ocurre algo, ¿no? Y nada, yo siempre he tenido la idea de que justo aquí, precisamente aquí, en este eje, había una frontera muy, muy visible y muy evidente que dividía la ciudad. O sea, que aquella parte vivía de espaldas y esta parte vivían de espaldas. Y que no hace mucho, gracias al Centro Botín, ese muro imaginario se rompió. Y la ciudad fluyó hacia esos dos ejes, ¿no? Entonces, como yo también tengo fijación con el barrio pesquero, como Javier, se me ocurrió inventar una historia de amor fronteriza en todos los sentidos, porque creo que el puerto es una frontera imaginaria y real entre gente que viene de fuera, banderas que atracan del extranjero, que se funden por un momento con nosotros que los vemos, que los recibimos, que los vemos partir, que nos aprovechamos de lo que traen. Pero también existe, es verdad, en esta nueva ciudad
gente que viene a buscarse la vida y que nos enriquece con otros acentos, con otras maneras de ver la vida. Y también quería hacer ese homenaje a lo que creo que se trasladó hacia aquella parte como un gueto, y ese gueto que fue trasladado de Puerto Chico hacia el barrio pesquero era realmente el alma de la ciudad, el verdadero y el más auténtico alma de la ciudad trasplantada, el alma marinera, el alma con un habla particular, el alma que se busca la vida, que enfrenta los peligros de la mar cada día. Y bueno, se me ocurrió una historia de amor entre dos mujeres también para que fuese un asunto fronterizo también de nuestra época, y darle también nuestra muy peculiar forma de ver la vida, forma de hablar y forma de ironía, que es lo que nos sobra muchas veces, ironía, que llega al sarcasmo, pero siempre con el buen rollo de la brisa cantábrica. Bueno, nada, muchas gracias a todos y disfrutad. Bueno, solo quiero decir que estoy deseando leerlo, obviamente, pero lo que he visto es verdad. Los ilustradores, de verdad, sois maravillosos, y además se nota realmente que no es algo que os hayan encargado, sino que es algo muy íntimo que habéis trasladado al papel de una manera muy sencilla pero muy profunda. Muchísimas gracias por haber formado este tándem con nosotros entre letra e imagen. Gracias. Además ha pasado una cosa muy mágica, que sin pedir, ahora estoy más, porque han coincidido en muchos casos con aspectos muy parecidos, o sea que realmente las magias ocurren, a veces no hay que forzar. Y le doy la palabra a Ana, que nos va a contar su experiencia con el relato. Pues hola, buenas tardes a todos y gracias por venir. Yo estoy muy agradecida a Lidia y a Paco por ese cuidado que han puesto en este libro tan bonito. Yo creo que es un libro que tiene mucho cariño, tiene mucho de Santander, es cierto, y todos hemos vivido, se da esa circunstancia que todos hemos vivido las historias. Cuando Lidia me comentó, es verdad que a mí se me conoce más por mi escritura poética, pero también me gusta extenderla hacia la prosa, y claro, justo me dijo, mira, hemos pensado para ti la zona última del puerto, entre pues la playa de los Peligros, el dique de Gamazo, una zona por otra parte que yo he paseado muchísimo y que guardo muchos recuerdos y muchas vivencias también por allí. Pero también es cierto que me pareció, porque ella me dijo, qué obediente eres, Ana. Es verdad, yo soy muy obediente, y entonces dije, vaya, pues si tengo la oportunidad de contar una historia que pueda estar incardinada allí, sí quiero que sea una historia de complicidades y de amistad, que yo creo que es lo que es fundamental en esta historia, ¿no? También de compasión, ¿no? Frente a los fallos, ¿no? Errores que la juventud a veces muy inocentemente puede cometer, pero que puede a veces tener una consecuencia un poco más allá. Me parecía que ese espacio del que de alguna forma vamos olvidando, ¿no? Ese origen, ese espacio ha dado para mucho. Han ocurrido muchas cosas y yo lo he vertido un poco en ese relato. Personajes que dan carácter a la zona y que la zona no podría ser tal cual fue sin estos personajes. En otro lugar, pues sería otro relato, no tendría nada que ver, porque están los carpinteros de Ribera y hay otras personas que quedaban en el horizonte de mi recuerdo, y yo ahí sí que voy a decir, yo tengo un amigo, y lo voy a decir en presente porque me gusta sentirle en presente, que es José Luis Casado Soto, y de alguna forma yo creo que ahí he querido que estuviera porque ha dado mucho a la ciudad, al museo, y la ballena realmente para muchos ha sido visitar esa ballena, que él además procuró que tuviera esa postura que está nadando. Bueno, pues a mí todas esas cosas que él me explicaba me gustaban muchísimo, ¿no? Y entonces eso es lo que he tratado de verter en ese relato,
que es complicidad, que es espacio y sí, también es un poco de historia. Quizás si no me hubieran dicho, mira, ahí, pues a lo mejor hubiera hecho otra cosa muy diferente, pero me lo dieron casi hecho y el sueño de la ballena que acompaña tan magníficamente Guazo con esa ballena, ¿no? que sin haber hablado él ha dejado allí, pues es fantástico. Yo os doy la enhorabuena a todos porque tanto ilustraciones como relatos me han hecho pasar un rato, nos van a hacer pasar un rato estupendo y nada más. Gracias. Los ilustradores y los artistas siempre dicen que no les gusta nada hablar, pero también si os apetece comentar algo de cómo habéis elegido esa visión o ese dibujo o esa óptica, ¿os apetece? ¿O sí? Venga, vamos allá. Hola, bueno, yo soy Sara Solís y mi visión en este libro tiene que ver con esta zona, ¿no? Central, desde el Palacete hasta el puerto marítimo. Y yo en realidad no soy de Santander, pero llevo aquí viviendo ya muchos años y para mí esta ciudad, pues lógicamente está muy conectada con el agua, con la bahía. Y una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención fue eso, cuando llegan los ferries y ver como ese ente gigantesco, casi como un monstruo marino que llega a la bahía y que se ve entre el resto de edificios. Y cómo esa llegada del ferry cada vez que viene pues cambia un poco también como el ambiente de la ciudad incluso, ¿no? Vienen turistas de fuera, se oyen también otros idiomas por la calle, ¿no? Y es un evento que cambia mucho también la situación, la vivencia de la ciudad y por eso hice esa ilustración de un ferry gigantesco, como esa visión que tenemos cuando atraca aquí el ferry en el puerto, que desde esta misma plaza se ve muchas veces, ¿no? Y pues esa era mi visión. Bueno, yo soy Carmen y a mí me ha tocado el barrio pesquero. Hiciste varios dibujos y fue difícil elegir. A ver, a mí me cuesta elegir. Tengo como esa... como que me cuesta mucho decir una cosa. Y me hacía mucha ilusión hacer esto, porque Lidia lo sabe que soy muy caminera. Que me gusta mucho la calle y dar paseos. Y que suelo hacer muchas cosas de la calle, me gustan los sitios. Y siempre hemos vivido por Valdecilla, entonces bajas con la bici, mucho la bici por el carril bici. Cuando he tenido que hacer fotos me he centrado mucho en el barrio pesquero también, porque es llamativo, que está como al otro lado del agua. O sea, es como que no vas ahí todo el rato. O sea, por aquí pasas, vas caminando a las tiendas, pero al barrio pesquero tienes que ir ahí. Entonces, me gusta mucho, me gusta retratarlo. Es como un pueblecito en medio de la ciudad por el que hay agua, pasan barcos, se tiran los niños, se queda el agua. Y es mi ciudad, pero no es tanto mi ciudad porque no he vivido allí. Entonces siempre lo veo desde fuera, desde el otro lado del agua, desde la calle Castilla igual, o desde la Marga, o desde la ventana de casa, lo ves, y pues qué pasará ahí, cómo será. Y nada, y cuando tocó esto, pues como que me salían muchos dibujos, me fui a pasearlo, siempre me sale lo de hacer muchos collages, no quedarme con una idea fija. Y al final lo que me ha salido a hacer es como el plano desde arriba, que salga sobre todo esa forma de cómo hace el barrio pesquero, que se mete hacia adentro el agua, y empezar a meter pues muchos elementos que para mí son como iconos, ¿no? La figura del barco, el mule, que si el flotador, que si los amarres, meterlo como si fuese casi un mapa, como un plano, como una infografía, porque bueno, también estoy mucho en diseño y demás. Y bueno, pues esa ha sido la historia. Es uno de los relatos más surrealistas y divertidos. Lo he sentido como de ese otro mundo, el mundo acuático. Bueno, gracias, yo soy Raúl Real. Yo creo que es que su venganza, al escribir un relato un poco fuera de los cánones de lo que me pidió, aunque ella me dijo que le había encantado, yo creo que ha sido saltarme en el momento de la presentación decir, paso. Iba a dejar de colofón. No, fuera broma. Bueno, primero, gracias a todos por venir y a Lidia por propiciar estos encuentros que traen sorpresas, ¿no? De gente que conoces o otros escritores que conozco.
ver la exultante juventud de muchos de los diseñadores y reencontrarme con Abel también, que no sabía que era Abel, ¿no? Y es lo que tiene estas cosas. Bueno, a mí cuando me llama Lidia para hacer esto, primero se lo agradezco enormemente y demás, luego empiezo a dar vueltas a la cabeza y quiero hacer algo un poco más en función de lo que suelo hacer yo con mis cuentos, ¿no? Es un poco más costumbrista, un poco más tirando, digamos, ese realismo sucio. O sea, a mí cuando me cuenta la historia digo, va, se ajusta un guante, ¿no? Porque en mis cuentos siempre hay cierto localismo, también hay humor, pero bueno, siempre me gusta también dejar un poco ese pozo de tristeza, ¿no? Y empecé a escribir algo que ya no recuerdo muy bien de qué era, y era así, la mítica historia de un antihéroe o algo así, poco más una consonancia como el cuento de Javi, por ejemplo, Llamazares, ¿no? Un rocker del pesquero, o sea, igual, no era así, pero va un poco más en esa consonancia. Pero es de esto que estaba haciendo un ejercicio de estilo muy mío, en cierta forma, pero no me estaba como quedando contento. Entonces, de alguna forma extraña, se me ocurrió hacer una mini pieza teatral. Si algún escritor de teatro, le pido disculpas porque realmente es una gamberrada y una sinvergüenzada. Y bueno, qué protagonistas, ¿no? Tenía la bahía, elegí Puerto Chico porque yo vivo en Tetuán y dije, bueno, Puerto Chico para mí. Y dije, bueno, ¿ahora qué cojo, no? Y dije, bueno, la bahía tal, y dije, bueno, pues 2 mules, ¿no? Algo tan significativo como 2 mules, uno de ellos sabio, es un maestro mule y su discípulo, ¿no? Digamos, resumiendo un poco y sin quitar el misterio de la historia, es que digamos que los bípedos durante siglos hemos estado lanzando mierda a la bahía, y entonces todos esos residuos que a nosotros no nos valían han hecho que esos mules hayan construido una especie de sociedad subacuática, hayan desarrollado una inteligencia y tengan una especie de sociedad súper bien montada bajo el mar, ¿no? Uno de los mules es viejo ya porque debido al saneamiento de la bahía está deprimido, entonces lee mucho a filósofos rumanos, ¿no? Y está obsesionado con Cioran. Entonces también el tercer personaje de la novela es el fantasma de Cioran, que le invita continuamente a que vaya a la ría de Cubas a morir, ¿no? Le dice, tú mueres, ya eres viejo y has de morir en la ría de Cubas. Luego, como quería mantener ese rollo, porque uno escribe, quiere ser simpático y demás, pero luego también quiere ser escritor, ¿no? Y mantener la literatura, ¿no? Es algo que nos ocurre. Queremos ser graciosos, simpáticos, que le gusta a la gente, pero luego, tiene que ser serio y tiene que haber literatura, ¿no? Entonces, planteo, digamos, una tragicomedia. Entonces, claro, como una tragicomedia mete un coro, ¿no? Y el coro son unos bocartes que salen al final vestidos con trajes regionales. No sé si con esto os va a dar ganas de leer el cuento o no, pero va un poco de eso, ¿no? El saneamiento de la bahía y tal. No sé si lo habrán leído a la gente de la autoridad portuaria, porque cuando lo escribí dije, igual he meado fuera del tiesto, ¿no? Entonces los bocartes lo que hacen es meterse conmigo, con el autor, cuando tal. Pero bueno, yo sí, lo he contado de todo, prácticamente. Y eso que estaba a punto de no salir a contar esto. Imaginaros cómo hubiera decaído la presentación, ¿no? Hubiera sido horrible. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Nada, pues simplemente a mí me surgió la ilustración, me surgió por el hecho de que intenté ilustrar los trabajos portuarios de esa zona. Es una zona cerrada al público en general y entonces intenté pedir permiso, se me denegaba o había que hacer un montón de papeles y permisos burocráticos, tenía que firmar el presidente de la Junta Verde del Puerto. Intenté otra vez, fue imposible meterme porque la intención era hacer, digamos, ilustrar todo lo que es la parte interior donde no tenemos acceso a nadie, y al final pues me quedé en la valla y digo, pues ilustro precisamente la barrera, la valla, eso que nos impide pasar, digamos, de la parte peatonal y pública a la parte de tal. Que eso es precisamente lo que más caracteriza esa zona, porque prácticamente no se ve el mar desde ahí. Se ven las grúas, las vallas, las indicaciones, por aquí sí, por ahí no, y esa fue un poco la historia. Es la parte, digamos, más prosaica del muelle, pero bueno, también tiene su pequeño corazoncito, supongo, y nada más. Yo creo que con esto damos por muy presentado el libro, ¿no? Porque ponerme a leer yo creo que mejor que la gente pueda acceder a ello y lo lea, ¿no? Que leer al final, para eso tenemos los libros. Nos va a hablar finalmente, bueno, cuéntanos también tu experiencia como escritor, porque
él, aparte de generar la idea y hacerlo todo posible, también ha escrito sobre ese encuentro con Mayakovsky y además también has hecho un collage precioso, ¿no?, de autorretratándote con él. Tenía que mezclar un poquito, pues, una serie de cosas. La bahía nuestra, el mar, y luego utilicé, pues, un poquito la tipografía y la grafía de los soviéticos de la época vital de Mayakovsky. Y la idea de Mayakovsky surgió porque una vez leí un poema, me pasaron un poema de Mayakovsky que estuvo en Santander, y yo digo, ¿cómo va a estar Mayakovsky en Santander? Y sí, el poema existe, o sea, es un poema que se llama España, y lo escribió en Santander inspirándose en unos almacenes de madera que vio, almacenes de madera Leopoldo Pardo, que estaban aquí en el muelle de Baliaños, por donde tú has hecho los dibujos, es donde atacaban los transatlánticos. Y él vino en un viaje de unas pocas horas, viajaba hacia México y Estados Unidos en el vapor España, y atracó aquí, pues, a coger a 4 emigrantes y 4 víveres y algunas botellitas como no había vodka, pues el vodka español. Y aquí estuvo, yo creo que estuvo 7 horas, pero lo suficientes, pues, para hablar con... Mayakovsky solo hablaba ruso, y además muy fuerte, porque aparte de ser un hombre enorme, porque medía 1,90 y algo en el año 25, pues eso era un hombre muy grande. Y si todos habéis visto fotos de Mayakovsky, su mirada era brutal, ¿no? Y su conversación también. Y aquí seguramente yo doy por hecho de que se enrolló con toda esta gente portuaria que le gustaba a él tanto por esa afinidad con lo que promulgaba, que era el socialismo, y que luego se desencantó tanto que, en fin, pero eso ya es otra historia. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por escuchar y por venir. Y a vivir el puerto en toda su intensidad. Y a leer el libro y a hacer críticas todas buenas.